sean bienvenidos a este encuentro sincrónico de la Unidad Curricular Pedagogía y Andragogía del Doctorado en Humanidades, Mención, Educación, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Les habla el doctor Marco José Roa Méndez, su facilitador, coordinador general del IESIP. Y bueno, también por experiencia he venido alcanzando algunos títulos universitarios. Soy de pregrado licenciado en educación en el área de biología y química. Soy abogado, especialista en planificación de la educación, magíster en educación, magíster en química de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, doctor en educación y doctor en ambiente y desarrollo. Esta unidad curricular nos va a permitir compartir saberes sobre dos áreas específicas en lo que es la educación y que además nos invita a hacer escenarios más adaptados a las necesidades e intereses individuales de los sujetos, y que ustedes como doctorandos en el área de la educación puedan identificar esas teorías del aprendizaje, ese acercamiento a lo que son los procesos pedagógicos, y que adicional a esto conozcan a la andragogía como otra forma o manera de hacer educación, pero dirigida a un escenario específico en la sociedad. Allí pueden encontrar mi número de contacto, mi correo institucional para cualquier información orientada hacia lo que es esta asignatura. Primeramente quiero compartir con ustedes cuáles serán las estrategias de evaluación a ejecutarse para esta asignatura. Tenemos 3 evaluaciones y un 10% de participación en foros. La participación en los encuentros sincrónicos vía Zoom, razón por la cual, bueno, sabemos que algunos pues tenemos ocupaciones, tenemos compromisos, pero a partir de este momento estoy haciendo la valoración de los estudiantes asistentes a estos encuentros síncronos para valorar ese 10% de asistencia y participación y de entrega a tiempo de las actividades. Las otras actividades son 3 evaluaciones de 30% cada una. Tenemos una primera evaluación que es un ensayo de 10 a 15 cuartillas donde ustedes explanen esa postura ontoepistémica desde una visión pedagógica y andragógica en el desarrollo de su praxis en la cosmovisión educativa del siglo XXI. Es decir, ustedes van a, desde el origen del conocimiento y desde esa perspectiva de ustedes como sujetos, desde el estudio del ser, van a dar una cosmo desde, ya sea de la pedagogía o de la andragogía, en el desarrollo de cómo ha sido su praxis educativa en los tiempos de hoy. Esa postura autoepistémica debe estar fundamentada con autores, con citas bibliográficas, bajo la presentación de las normas APA, en cuanto a lo que es tipo de letra, márgenes, presentación de referencias y demás. La segunda actividad de esta unidad curricular es la creación de un artículo científico que debe ser publicado en la revista Redip. ¿Para qué? Para que ustedes puedan contrastar teorías y supuestos que vayan desde la pedagogía y la andragogía en ese constructo epistémico de su tesis doctoral. Es decir, vamos a seguir la normativa de la revista Redip. La revista Redip es la revista del IESIP. Ustedes pueden ingresar a la página web iesip.edu.be. Hay una sección que dice publicaciones. Ahí aparece la revista Redip. Sin embargo, en el aula virtual yo voy a compartir con ustedes cuáles son los lineamientos de la revista para la construcción del artículo. Y cerraríamos con un conversatorio digital a desarrollarse en el último encuentro sincrónico, donde ustedes van a ser los ponentes. Vamos a hacer una especie de congresillo digital, donde ustedes lo vamos a organizar durante este mes que dura esta unidad curricular, y que esta organización del congresillo digital pueda servirles a ustedes como unidades acreditables para los estudios independientes. Ok, estamos de una vez atendiendo a las 2 unidades curriculares que yo comparto con ustedes. Damos la planificación del congreso, ya tenemos unidad de crédito acá.
la elaboración del artículo, tenemos otras unidades de crédito y la ponencia de cada uno de ustedes en dicho congresillo, que deberíamos planificarlo en 2 días por la cantidad de estudiantes que están inscritos en la unidad curricular. ¿Ok? Este sería mi plan de evaluación. Yo podría, pues, podríamos nombrar a un vocero que sea el responsable del equipo para que pueda entregar las responsabilidades a cada uno de ustedes en lo que es este conversatorio digital. Sin embargo, a través del grupo del WhatsApp podemos compartir posibles fechas y que esas posibles fechas vayan en correspondencia con las exigencias también de la culminación de sus estudios de doctorado. Antes de avanzar con lo que viene siendo la explicación de esta unidad curricular, quisiera dialogar un poco con ustedes, escucharlos, que me digan sus impresiones acerca de esta proposición. Conexión y robótica de la educación desde una mirada de la pedagogía y la andragogía en la sociedad actual. Buenos días. Buenos días, Neida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Espero que también esté bien, doctor. Excelente. Cuéntame, Neida, ¿qué podríamos indicar sobre esta preposición? Bueno, la robótica, ahorita la educación está muy conectada con la robótica. Es una de las principales que estamos utilizando, ¿sí? Para el estudio, para los estudios. Es imprescindible para la educación a distancia. Se puede decir que que se centra en el diseño, en un análisis, en una aplicación, y que desde la distancia o como estamos conectados, se puede enseñar muchos niveles educativos. O sea, es como una herramienta que nos puede conectar a nosotros como educadores en cualquier lugar remoto del mundo. Bien, efectivamente, Neida. Esta conexión con la educación nos conlleva o nos permite romper paradigmas y también acortar distancias. La educación, desde la conexión y la robótica, la educación online, nos permite a nosotros generar acciones de diversas modalidades para poder formar de manera integral a los diversos sujetos de la sociedad. Y tú lo decías, nos permite no solamente atender lo que es la educación a distancia, sino también establecer estrategias de diseño, de análisis, de aplicación que van a conllevar a las necesidades e intereses de la época. Nosotros acabamos de vivir un momento histórico como lo fue la pandemia, y producto de la pandemia muchos de los que éramos inmigrantes digitales nos invitó a generar diversas acciones educativas que permitieran atender a nuestros estudiantes desde cualquier escenario. Entonces, esos son uno de los elementos de gran relevancia que conllevan a lo que es la conexión y la robótica desde la educación. Gracias, Neida. ¿Alguien más? Buenos días, doctor. Buenos días, Hola, compañeros. Dina. Buenos días. Bendiciones a todos desde Algarrobo, Colombia. ¿Cómo está todo? Igualmente. Excelente, excelente, gracias a Dios. Bueno, pues tomando las palabras de la compañera Neida, teniendo en cuenta pues que la robótica es una subdisciplina que bueno, la robótica en cuanto a la educación, ¿no? Es la subdisciplina de la robótica en general, de la robótica aplicada, pues nos enseña, creo que ya lo habíamos dicho, a diseñar y a crear nuevas estrategias que nos permitan, que nos faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de los niveles en los que nos estemos desempeñando nosotros como docentes, pues teniendo en cuenta, creo que la mayoría de los que estamos acá en este doctorado, y creo que esta disciplina, este módulo que estamos viendo ahorita de pedagogía y andragogía, compete solamente a doctorandos en el área de educación. En otros módulos hemos compartido con otros compañeros pues, que no son de educación. Entonces, pues, a nivel educativo nos facilita la robótica diseñar estrategias más creativas, actuales, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la era de la tecnología y que en la actualidad la enseñanza y el aprendizaje se centran en la herramienta de las TIC,
como apoyo y facilitador para cada una de las estrategias y procesos que vayamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Pues a nosotros nos queda simplemente seguir perfeccionándonos en el aprendizaje de la robótica. Creo que, como usted lo decía, doctor, algunos nos tocó, ya veníamos manejando las TIC como herramienta de apoyo en nuestro trabajo, en nuestro quehacer pedagógico, pero durante la pandemia nos tocó un poco más, y ahora que estamos en este nuevo proceso de aprendizaje y de crecimiento para nosotros como educadores en el doctorado, pues nos damos cuenta todavía más de la importancia del aprendizaje para nosotros en nuestro quehacer y en el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes, para que ellos también salgan con esa preparación en cuanto a la robótica y a la tecnología, para que lo puedan aplicar también en cada uno de los contextos donde ellos se desenvuelven. Gracias, profe, por Muchas la palabra. gracias, Dina. Sí, efectivamente, esta subdisciplina de la robótica aplicada, y tú hablabas de un elemento importantísimo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy también hablamos de lo que son las TAC, las TEP, las TIR, hablamos de las tecnologías del aprendizaje del conocimiento, de las tecnologías del empoderamiento y la participación, y por qué no de las tecnologías de la información y de las relaciones y la comunicación. Porque nosotros a través de la educación estamos llamados a generar redes neuronales de aprendizaje, que no podemos permitir de que la tecnología nos arrope, sino que nosotros vayamos de la mano con la tecnología. Y si nosotros hoy hablamos de redes neuronales de aprendizaje, debemos ir compartiendo con los escenarios que la inteligencia artificial y otras modalidades de la tecnología se nos presentan, para que como sociedad podamos avanzar dentro de este mundo globalizado. Entonces, de verdad, Dina, muy interesante también tu apreciación, porque estamos llamados a cada día a ser docentes innovadores, docentes constructores de conocimiento también, pero también constructores de procedimientos y de sueños, donde cada uno de los que asisten a la educación desde los diversos niveles y modalidades puedan aprender de manera significativa y que ese aprendizaje sea parte de su vida cotidiana. Entonces, esas son una de las consideraciones que nosotros debemos tomar cuando hacemos este engranaje entre conexión, robótica y educación. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Muy bien, entonces avanzo. Para poder conocer o diferenciar lo que es la pedagogía y la andragogía, primero tenemos que conocer su concepto, su definición. Anderlecht, cuando nos hablaba a nosotros sobre lo que es la investigación-acción participativa dentro de los escenarios educativos, nos indica que la pedagogía es un conjunto de actividades cuya esencia es investigar problemas, pero que también como ciencia es el conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para que dentro del campo educativo existan procedimientos y métodos que van a sistematizar al estudio de la problemática educativa existente en el ámbito de la ciencia y el aprendizaje. Es decir, la pedagogía es la forma y manera de hacer educación. Es la sistematización del proceso educacional mediante métodos y estrategias. Durante muchísimos años cometimos el error de tomar solamente la etimología de la palabra, porque veíamos que pedagogía provenía de paidos y paidos era niño, y muchos decíamos que pedagogía era solo enseñar al niño, y no, la pedagogía es ese conjunto de elementos que nos permitan a nosotros hacer educación. Pero la andragogía, algunos la consideran ciencia, otros la consideran disciplina, otros como un supuesto, otros indican que es un método. También hablamos de lineamientos que van a conllevar al desarrollo integral del sujeto, al desarrollo integral del ser. Pero cuando hablamos de andragogía, si nosotros tomamos a lo referido por Castro Pereira, nos hablaba de que era un modelo educativo, y Castro Pereira acá en Venezuela es uno de los creadores de
de este término o que escribió sobre lo que era la andragogía en cuanto a la conformación de la Universidad Nacional Abierta como pionera de la educación a distancia en el país. Pero si nosotros revisamos a lo que Félix Adams nos habla acerca de lo que es la andragogía, decimos que es ese acceso flexible de la educación, que es una alternativa eficaz para el aprendizaje del adulto. Entonces, nosotros cuando hablamos de andragogía, viene siendo esos elementos que van a conllevar a la formación del adulto como sujeto responsable, como sujeto autónomo de su aprendizaje, con características individuales que al momento de aplicarse como modelo educativo nos permite a nosotros tomar en consideración a cada uno de ellos. Pero cuando hablamos de pedagogía y andragogía nos encontramos con otro término y que muchas veces nosotros decimos, wow, ¿qué pedagogía tiene ese profesor? Cuando realmente estamos hablando es de su didáctica, porque la didáctica es el arte de enseñar, es cómo aplico esos métodos y procedimientos en la educación. Miren la diferencia, la pedagogía se centra en generar los procedimientos y métodos, en cómo llevar la educación, cómo sistematizar el proceso educacional, pero la didáctica se convierte en la parte procedimental, cómo es mi arte al momento de enseñar. Entonces esas son las grandes diferencias que podemos encontrar nosotros cuando hablamos de estos tres aspectos fundamentales. Pero cuando estamos hablando también de pedagogía y andragogía, ocurren otras perspectivas y que es necesario que cada uno de nosotros identifiquemos. En cambio, mira la gran diferencia. Hace un momento decía que hablábamos de pedagogía y cometíamos el error de decir que era la enseñanza del niño por la etimología de la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de estas nuevas perspectivas, nosotros nos identificamos que la paidagogía sí es la educación en el infante. Es esa educación dirigida al sujeto que se encuentra en el nivel de educación preescolar y primaria. Pero la edegogía es esa educación del adolescente, esa educación que se genera en los grados de educación secundaria. Y la gerontología, que es la educación del adulto mayor, es cuando el sujeto llega a esa fase tardía de su desarrollo evolutivo. Acá Erickson nos hablaba un poco sobre lo que es el estancamiento y las generalidades, y es cuando el adulto mayor resurge de su estabilidad. Su nivel de creatividad y productividad va en aumento, pero de acuerdo a esa necesidad de su momento histórico de vida y que va de la mano con la aceptación de los cambios físicos. Entonces, acá nosotros podemos diferenciar los diversos términos asociados a lo que es la educación conforme a la evolución del sujeto en su vida cotidiana. Pero entonces, ¿qué es andragogía? La andragogía, hace un momento yo señalaba que se convierte en esa ciencia, en ese método, en ese modelo educativo que está orientado a tomar como sujeto aprendiz al adulto y que va en correspondencia a esos intereses, a esas necesidades, a estas experiencias propias vividas, que va a permitir la racionalidad del sujeto. Porque estamos en la búsqueda del desarrollo holístico de la integralidad mediante la transformación propia y de su contexto. El sujeto en estos momentos desarrolla una autoeducación, un proceso autónomo de corresponsabilidad donde nosotros como docentes nos convertimos en facilitadores del conocimiento. Ya cuando hablamos de andragogía, la educación no es a imagen y semejanza de una sociedad. Tiene un principio fundamental que es la horizontalidad, donde nosotros como sujetos adultos podemos participar de manera activa en el proceso y atender que existe un adulto con heterogeneidad en el que pensar, sentir, actuar, porque desde el punto de vista psicológico, biológico, social y legal,
va a tener un comportamiento específico que, de acuerdo a la UNESCO, nosotros decimos que esta andragogía nos va a permitir ser la ciencia de la formación de los hombres, porque estamos en un sistema de educación permanente que incremente el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad. Porque ¿qué está buscándose a través de la andragogía? Como estamos tomando un adulto heterogéneo con diversas características específicas, llegue al nivel máximo de motivación que, de acuerdo a Maslow, es conocido como la autorrealización. No es solo atender las necesidades básicas, es poderle brindar un proceso formativo, dinámico, liberador, que se adapte a sus necesidades particulares y que por ende le permita alcanzar los objetivos planteados en su educación, y que es lo que nosotros podríamos conocer como la autorrealización. Entonces, ¿cuáles serían estos beneficios para los maestros sobre lo que es la andragogía? Los métodos y técnicas son más procedimentales. Nos encontramos no con un maestro, sino como un facilitador. Y un facilitador que es guía de conocimiento. Un facilitador que promueve la investigación. Pero también un facilitador que es motivador. Acá el facilitador puede comunicarse mejor con sus participantes, los puede apoyar en su aprendizaje, puede aplicar diversos métodos y herramientas para adaptarse a cada uno. Y cuando nosotros hablamos de andragogía, podemos encontrarnos con mejores recursos que sean útiles para su trabajo. Y así como nosotros estamos hablando de lo que son esos beneficios para el facilitador, ya el estudiante se convierte en un participante de su proceso, porque su educación profesional está enmarcada en la adquisición de destrezas, de conocimientos, en fortalecer competencias, donde tengamos un participante autodependiente de su conocimiento, donde sea libre para poder elegir los métodos y herramientas que sean más útiles en su aprendizaje, porque resulta que estos sujetos que deciden ser parte de un modelo andragógico en su proceso formativo, trabaja, tiene hijos, tiene compromisos, y que este modelo educativo, y hace un momento planteaba que Castro Pereira nos lo señalaba cuando comenzó a hacer los modelos para lo que es la Universidad Nacional Abierta en Venezuela, era cómo prestarle un servicio educativo que se adapte a esa necesidad particular del sujeto. ¿Y cuáles fueron los resultados del mismo? Profesionales proactivos que descubren a través de la experiencia su conocimiento, donde su desarrollo personal va en aumento, donde se promueven altas capacidades de investigación, donde podemos adaptarnos con facilidad y podemos tener un futuro altamente tecnológico. Entonces, dentro de estos beneficios encontramos que un sujeto más autónomo en su aprendizaje. Entonces, otras consideraciones, uno de los que nos habla a nosotros de lo que es la andragogía como enfoque sistemático, Liederman señala que los adultos se motivan para aprender cuando tienen necesidades. Se rompe ese paradigma de la educación tradicional, donde el sujeto acude a la escuela y la escuela es vista como un proceso de manipulación de las mentes. En cambio, cuando nosotros hablamos de procesos andragógicos, de procesos de formación, Liederman nos decía que la orientación para aprender se centra en la vida del sujeto, que éste tiene necesidades específicas para autodirigirse profundamente, porque las diferencias individuales se van a incrementar con la edad. Y ello ha conllevado a ver algunos principios fundamentales de lo que es la andragogía, conocida como la flexibilidad, la horizontalidad y la participación. Es un modelo flexible porque se adapta a las necesidades e intereses, pero no viendo a la flexibilidad como dejar hacer o dejar pasar. Es un compromiso mutuo, es un proceso compartido. ¿Entre quiénes? Entre participante y facilitador. Es horizontal porque parte también de la experiencia, de ese aprendizaje previo, de ese aprendizaje empírico que se debe fomentar
o se debe tomar en consideración para fortalecer con el conocimiento científico dentro de los contextos universitarios. Y que además, cuando nosotros hablamos de esa horizontalidad, es porque la dialogicidad, ese debate, ese intercambio de ideas es el que va a favorecer hacia la participación, donde se establezcan acuerdos de aprendizaje en los escenarios formativos. Entonces, ¿qué elementos y principios entonces estamos considerando cuando hablamos de andragogía? Hablamos de experiencia previa, de esa necesidad de conocer al adulto, ese autoconcepto que promueve también aumentar los niveles de autoestima y de motivación, esa inclinación por aprender, esa motivación para aprender y esa disposición para aprender a superarse. Entonces, Manuel Castro Pereira nos dice a nosotros que el educador o el andragogo, perdón, es un educador que conociendo al adulto que aprende es capaz de crear ambientes educativos propios para el aprendizaje. Entonces, haciendo esta visión general de lo que viene siendo la pedagogía y la andragogía de nuestro primer encuentro síncrono, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para dar entonces por cerrado el primer encuentro. Buenos días, buenos días. Bueno, saludes al profe y a todos los compañeros desde acá, desde Valledupar, Colombia. Bueno, preguntas no, realmente no tenía muy claro el término andragogía exactamente, digamos, no recordaba a qué se refería, pero pues con toda la ilustración que nos dio el profe, pues me quedaron claras algunas cosas y lo empecé a relacionar como con la experiencia que vivimos normalmente en el sector educativo, sea cualquiera que sea el nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en cuanto a mi quehacer profesional, yo soy psicóloga y soy docente orientadora. Entonces, en el proceso, dentro de las funciones que tengo la oportunidad de realizar, está la oportunidad de que a pesar de que los que estudian son niños y adolescentes, los que están, nuestros estudiantes, nosotros debemos formar también a los adultos, a los padres. No tiene sentido, por ejemplo, formar los niños y los adolescentes si no hay, por ejemplo, una escuela de padres, si no hay espacio para que los padres de alguna manera también participen y se vinculen y se incorporen en el proceso educativo. Y ahí cobra mucho sentido y mucha importancia este concepto de la andragogía, o sea, a pesar de que uno no el trabajo en sí no sea con los adultos, sino con los niños, cuando estamos formando adultos en las escuelas de padres, cuando como docentes guiamos a los adultos padres de familia, acudientes, en procesos que pueden ayudar a los niños, también estamos ampliando y abarcando todo lo que es una educación andragógica, ¿no? A través de obviamente de una pedagogía y de una didáctica y de una manera de enseñar más adaptada al adulto. Entonces eso es como lo que quería aportar. Muchas gracias, Lais. ¿Sabes qué interesante lo que estás diciendo de la formación de los padres en la escuela, ¿no? Y que por lo general a veces cuando planificamos las actividades o los intercambios formativos con ellos, no tomamos el modelo educativo que permita motivarlos, ¿no? A estar en la escuela, porque ellos siguen viendo que la escuela es como el centro de cuidado diario de sus hijos, pero que no es el centro de construcción colectiva del conocimiento, y donde todos nosotros a partir de esta triada podemos generar las acciones para atender las necesidades de la sociedad. Entonces, sabes que me causa o me llama bastante la atención tu aporte, Lais, porque puede ser como el punto de partida para tu tesis doctoral. No sé con qué estarás trabajando, pero qué bueno sería crear un modelo triológico o un modelo andragógico que permita la incorporación de los padres a la escuela, porque sería un tema sumamente innovador como tesis doctoral, porque por lo general la andragogía, como está enmarcada la formación del adulto, la llevamos solo a los escenarios
universitarios, pero como tus sujetos claves son los padres de familia, que también son sus sujetos autónomos y responsables de su aprendizaje, tú puedas crear un modelo andragógico para incorporarlos a la escuela. Como Mi Escuela para Padres se hace bajo este modelo de andragogía y que podría ser de alto impacto tu tesis doctoral. Te doy esa idea, bueno, para que puedas conversarla con la docente de seminario de investigación y que también pueda ser parte de lo que es la construcción de tu artículo, viendo tu perfil profesional. Profe, le quiero comentarle algo ahí, pues me parece interesante. Yo estoy la tesis que vengo adelantando doctoral es sobre la diversidad, o sea, la manera como atendemos en convivencia en una institución educativa, cómo atendemos la diversidad social, puesto que ahí tenemos población, por ejemplo, que es víctima del conflicto armado, de diferentes grupos, de diferentes, o sea, digamos, cuyos padres, porque no son los niños como tal, sino los padres de esos niños fueron víctimas del conflicto armado. Tenemos niños, por ejemplo, extranjeros de nacionalidad venezolana. Mayoritariamente tenemos niños con necesidades educativas especiales, tenemos niños con muchas características y la verdad yo no había pensado que podría, por ejemplo, vincular ese componente de cómo los padres también participan en esa construcción de la convivencia, porque efectivamente los niños muchas veces vienen a la escuela reflejando todas esas conductas y ese aprendizaje previo que traen desde sus casas, y ese aprendizaje lo adquieren precisamente de adultos. Entonces me parece un elemento importante a tenerlo en cuenta, porque pues la tesis estoy en proceso como de reorganizarla, porque de pronto la inquietud que tenía en el momento que la inicié ahora se ha ampliado más. Entonces me parece interesante colocarle ese componente de cómo la escuela de padres influye, o cómo la educación a padres influye pues en ese proceso de convivencia interesante, escolar. ¿no? Tú hablas de diversidad, pero podríamos hablar de educación inclusiva. Si nosotros Todo hablamos de eso. educación inclusiva, incluye lo que es la etnoeducación, incluye también lo que es las familias en situación de posconflicto. Sí. Sabemos que la familia colombiana pues ha sido víctima en algunas zonas del país de esta realidad, de este fenómeno social, y que tú podrías considerar, eso sí, sabiendo delimitar para que no vayas a tener un trabajo que nunca tenga fin, sino bien delimitado para que tengas un producto generativo excelente. Gracias, Lais, por tu intervención. Profe. Nina, Bueno, tenías la mano levantada. Bueno, sí, de acuerdo totalmente con Lais, excelente aporte en cuanto a utilizar la andragogía para trabajar con los padres de familia en las instituciones, pues teniendo en cuenta que nosotros, el quehacer de nosotros, pues básicamente es con estudiantes, con adolescentes, porque por lo menos la mayoría creo que de los que estamos acá nos desempeñamos en el área de básica, secundaria y media, pero muy pertinente el aporte, de verdad que sí. Y bueno, el aporte que quería hacer, o más que decirle al comienzo que una pregunta, también era algo que nos lleva a reflexionar en el proceso en el que nos encontramos nosotros en este doctorado, siendo partícipes de este proceso andragógico en donde somos nosotros los responsables, los únicos responsables de los resultados que tengamos en este proceso en el que voluntariamente decidimos estar, ¿cierto? Y que esa reflexión debemos llevarla a cada uno de los niveles, o no niveles, hablemos de andragogía solamente, a cada uno de los contextos donde vayamos a estar trabajando. En el caso de Lai, que proponía con padres de familia, o los que de pronto tenemos la oportunidad de estar trabajando con profesionales, en el área ya profesional, en universidades, porque parece que uno de los componentes o características que usted mencionaba, doctor, en cuanto a la flexibilidad, parece que como que lo cogieran los estudiantes que ya son adultos como de una manera muy folclórica, y es que entonces, como estamos en un proceso de pronto virtual, como que piensan que el compromiso es menos. Entonces está el docente facilitador, ¿cierto? Siendo los dos responsables, los dos entes responsables del producto final en este proceso, el facilitador y los estudiantes.
Entonces, como que ese de soy poco responsable y estoy poco comprometido, no me doy cuenta que en este proceso andragógico el responsable de mis resultados soy yo, y a veces como que nos dormimos un poco en los laureles, como decimos en Colombia, y queremos como que no, es virtual o vamos a hacerlo y tomamos todo con tranquilidad y no damos a cabalidad lo que debemos dar. Y pues aún así, igual los chicos terminan siendo profesionales. Entonces, es como la reflexión a la que nos lleva toda la charla que usted nos dio en esta presentación de hoy, tomarla nosotros, para nosotros, en este proceso andragógico en el que nos encontramos en este doctorado, y que seamos conscientes que lo que aquí estamos aprendiendo es por nosotros y por cada uno de los facilitadores que hasta el momento han estado con nosotros, y que lo tomemos con seriedad y compromiso. Es un aporte. Gracias, Dina. Para que la flexibilidad funcione, debemos aprender a contextualizar la currícula. A veces ocurre que los maestros planificamos acciones educativas que no se adaptan a la necesidad individual del sujeto, y por eso a veces ellos dejan de hacer y dejan pasar. Si nosotros comenzamos a ser más innovadores y creativos en nuestra praxis pedagógica o andragógica, vamos a estar en la capacidad de tener sujetos más reflexivos, más críticos y con altos niveles de participación. Por ende, yo los invito a que también revisemos, cuando solicito ese ensayo, que parta desde su experiencia, es para que ustedes puedan identificar qué es lo que estamos haciendo, qué tan innovadores estamos llevando a cabo el proceso de educación y qué podemos hacer para fortalecer las prácticas pedagógicas. Ustedes ahorita en Colombia van a comenzar a estar inmersos en un proceso de transformación curricular, pues por las políticas educativas que se están generando y que están emergiendo en el país, y que es allí donde ustedes tienen un papel fundamental, porque desde la experiencia van a poder generar una currícula que se adapte. Bueno, si estoy en Valledupar, ¿cómo puedo adaptar los contenidos? Pero si estoy en Bogotá, también cuáles son los que el sujeto debe aprender, donde sea un proceso holístico, un proceso íntegro, y donde cada uno de ellos pueda partir también desde la pedagogía del amor a tener procesos que se adapten y que respondan a la época. Entonces, gracias, Dina, por tu intervención. Muy interesante también lo que tú planteas, y sí, efectivamente debemos reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo. Marco, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Excellent. Yo puedo decir que es una educación de complemento. Sirve como alternativa para que el estudiante que formalmente no recibió su educación, pues busque en la andragogía esa alternativa, ese momento. Para mí es importante el andragogo, quien lo va a insertar a ese proceso formal que no logró vivir. Y creo que para mí esta educación motiva a una formación diferente al adulto. Bien, gracias, Marco. Sí, efectivamente se convierte en una alternativa, y una alternativa que puede conllevar a un modelo educativo que responda a las necesidades de aquellos que no puedan acceder a la educación tradicional. Hoy estamos llamados a un proceso que se adapte al sujeto aprendiz. Y por qué no tomar en consideración esta educación multimodal, pero esta educación también como modelo andragógico que promueva un sujeto más crítico, más reflexivo y con altos niveles de aprendizaje. Muchas gracias, Marco. ¿Algún compañero quisiera dar un aporte adicional? Pido la palabra allí. Buenos días, Genaro. ¿Cómo estás? Muy buenos días para cada uno presente, igualmente para usted, doctor. De pronto, escuchando lo que tienen que ver los tres elementos, los tres conceptos principales, lo que tiene que ver la didáctica, pedagogía, andragogía, yo creo que la didáctica juega un papel importante dentro de este proceso, porque no es otra cosa que el arte de enseñar a todos, el arte de enseñar todo a todos
en el menor tiempo posible, porque ese es el papel que juega fundamentalmente la didáctica. Frente a la andragogía como tal, es un proceso en el que prácticamente lo ponemos en práctica lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con educación adulta. Acá en Colombia se trabaja a través de un decreto ministerial que le abre el espacio a todas esas personas que en la parte diurna se han retirado por tantas razones, ya sea por trabajo, porque se casaron, porque el tiempo no les alcanza en la parte diurna. Entonces, nosotros observamos que muchas veces la educación adulta, cuando nosotros nos referimos a ella directamente, es una educación motivada, porque verdaderamente los adultos aprenden de acuerdo a las necesidades que surgen. Cuando se ven que tienen la necesidad de aprender algo, a ponerlo en práctica en su vida cotidiana, en su quehacer, inmediatamente los procesos avanzan aún más, esos procesos de aprendizaje. Totalmente de la pedagogía, porque los niños van a la escuela porque es un deber, pero no porque verdaderamente muchas veces existe la conciencia por parte de uno, porque son niños, y porque algunas veces surgen interrogantes que dicen, ¿para qué voy a aprender algo que yo no pongo en práctica en mi vida cotidiana? Por eso la educación como tal debe tener una revolución contextual, porque también el contexto juega el papel importante. Ahorita usted le decía que está en Bogotá, por acá, la educación es totalmente diferente. Acá se trabaja con estándares, donde todos los estudiantes pueden estar en el rincón más oculto, pero que debe aprender ciertos conceptos. Yo creo que allí la educación adulta es mucho, en los procesos de aprendizaje avanza más que en lo que tiene que ver la pedagogía. Entonces sería ahí otro que juega muy importante la globalización. Usted lo decía, la globalización juega un papel importante que es la que abre hoy los criterios para que los ministerios de educación perfilen la educación a la economía, a otros temas fundamentales dentro de los países. Entonces, eso sería uno de los aportes que estaría haciendo. Muchas gracias, Genaro. Mira, efectivamente debemos hacer revolución dentro de la educación. Necesitamos un proceso educativo, y lo decía hace un momento, que se contextualice a la realidad de cada espacio en la sociedad. La estandarización de la educación nos ha llevado a limitantes, y limitantes muy notorias, que hace de que a veces algunos sujetos tomen la decisión de desertar del proceso o del sistema educativo. Si nosotros comenzamos a establecer una currícula educativa no estandarizada, sino que sea de acuerdo a los estilos de aprendizaje, vamos a tener sujetos con altas capacidades y con unos niveles de competencias increíbles. Si nosotros comparamos la educación nuestra a nivel de América Latina con la educación por lo menos de Finlandia o la educación de Japón, nos damos cuenta que las grandes diferencias están en que ya no existe la estandarización, porque lamentablemente hemos hablado de la calidad educativa solo para cubrir números, cuántas personas saben leer o escribir, o cuántos han aprobado de año o no, o cuáles son los resultados de la prueba Saber o de las pruebas PISA u otras que se aplican en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no una educación basada en un aprendizaje por competencia? Una educación que sea lugarizada, más no estandarizada, y que nos permita entonces de esta manera también docentes con mayor compromiso, docentes innovadores y docentes críticos reflexivos. Excelente aporte, Genaro, sobre lo que tú planteas. Qué interesante sería que de acuerdo a tu experiencia también tomes en consideración esa educación lugarizada como un punto de partida para lo que será tu tesis doctoral, porque sí sería bueno comenzar a ver artículos que nos hagan esa confrontación entre la estandarización de la educación, ese mal llamado término calidad de la educación, y que podamos nosotros fortalecer los procesos globales enmarcados en la columna vertebral de la sociedad. Ok, muchas gracias, Genaro. ¿Alguien más? Neida, buenos días. Buenos días, tiene razón, doctor. A mí me está pasando que estoy dando ahorita clase en un colegio y estoy dando historia, y un niño me dice, profesora, porque íbamos a ver sobre la guerra mundial, y me dice, profesora, ¿por qué no en lugar de, o sea, que la historia uno tiene que dictarle, dice,
profesora, ¿por qué mejor no hacemos un debate y simulamos como si fuera la guerra mundial? Y él mismo realizó los países entre todos sus compañeros y me dicen los representantes que ellos están felices de que esa manera de aprender, porque también hay que darle esa libertad, aunque eso no está contemplado en el programa, pues, pero yo les di esa libertad y vi la alegría de esos niños de poder simular para ellos, o sea, adquirir sus conocimientos mediante esa forma, y sé que de esa forma ellos mismos, como me expresaban, profesora, esa forma no se nos va a olvidar qué sucedió en esa guerra. Gracias, Neida. Sí, efectivamente, aquí hablamos entonces de una educación emancipadora, de una educación liberadora, una educación que responde a esa curiosidad y a esa creatividad también de nuestros estudiantes, y me encanta el hecho de que le hayas brindado el protagonismo a cada uno de ellos en tu planificación, porque a veces nosotros planificamos desde lo que yo considero como docente que el estudiante debe aprender, o en su defecto solamente queremos cumplir lo que el currículo plantea como el lineamiento del ente rector del Ministerio de Educación, pero dejamos a un lado elementos de gran relevancia como lo es la curiosidad y la motivación de nuestros estudiantes. Entonces, estamos llamados a ello. Entonces, para cerrar, mis profes, motivarles, invitarles a seguir haciendo procesos educativos innovadores, procesos educativos que no sean traumáticos y que lo hagamos desde la pedagogía del amor, que promovamos a tener sujetos críticos y reflexivos. Siempre lo digo, yo tomé la decisión de ser maestro por mística y vocación al servicio, y es lo que sigo llevando a todos los escenarios pedagógicos en los que me he desempeñado. Entonces, mis profes, estaré atento por el grupo del WhatsApp. Cualquier información, el día lunes, con el favor de Dios, ya van a aparecer las actividades en plataforma para que cada uno de ustedes puedan ir avanzando al respecto. Entonces, bueno, felicidades a todos, que tengan un feliz fin de semana, y bueno, muchísimas gracias por su participación el día de hoy.